¿Por qué Dios se alenta? Pareciera que se alenta. ¿Por qué los procesos de Dios a veces pareciera que se detienen, muchachos? Habacuc, repito, decía, profetizando, decía: Señor, acelera tus tiempos, acelera. ¿Por qué? Porque hay momentos en la vida cristiana en donde uno siente que ¿por qué, Señor? ¿Por qué tan lento? ¿Por qué tengo que esperar tanto la respuesta? ¿Por qué, muchachos? Hoy vamos a tratar de entender esa razón y cómo yo puedo evitar que se alenten los procesos de Dios en mi vida. ¿Cómo yo puedo evitarlo? ¿Por qué se atrasan proyectos de Dios? ¿Hay alguien aquí sinceramente, honestamente, que puede decir: no, yo nunca he sentido eso? A mí, Dios me contesta de inmediato, yo siempre veo que los planes de Dios suceden inmediatamente en mi vida. ¿Es así? La verdad es que, si tú eres honesto, tenemos que reconocer que no es así. ¿Por qué se atrasan procesos de Dios en nuestra vida? Proyectos de Dios en nuestra vida, ¿por qué se atrasan, muchachos? Y también quisiera que hoy te preguntaras durante la prédica: ¿eres un héroe o villano? Pero escúcheme, de ti mismo. Yo quiero hoy tratar de compartirte que al mismo tiempo de que nos contestemos la pregunta ¿por qué se atrasan, por qué se difieren, por qué se alentan, por qué se detienen procesos de Dios en mi vida? También al mismo tiempo, viéndonos como siempre, la Biblia es un espejo, debemos de vernos a nosotros mismos, debemos hoy también de preguntarnos: bueno, sinceramente, ¿soy un héroe o soy un villano, pero de ti mismo? No me refiero a los demás, no me refiero a la nación, al país, a la iglesia, a tu barrio, a tu familia. No, me refiero de ti mismo. Muchos de nosotros nos convertimos en héroes de nosotros mismos, acelerando procesos de Dios para nuestra vida, o también nos podemos convertir en villanos de nosotros mismos, deteniendo procesos de Dios en nuestra vida, alentando procesos de Dios en nuestra vida. Tú eres un héroe o eres un villano, pero de tu propia vida. Y quisiera, por favor, compartir, para poder poner esto en perspectiva correcta, un fundamento. Muchachos, en la Biblia, el siervo de Dios, específicamente los profetas, pero todo siervo de Dios, funciona como un catalizador. ¿Qué es catálisis? ¿Qué es un catalizador? Un catalizador es un agente externo que acelera procesos químicos. Por ejemplo, déjeme explicar, insisto, muy brevemente. Usted tiene un proceso químico y va a tardar en suceder, en tener resultado, es un decir, 10 horas. Pero es posible usar un catalizador, un proceso que funcione como catálisis, que acelere el proceso. Por ejemplo, ¿verdad? Se descubrió, que es un ejemplo nada más, que en algunos procesos químicos el calor acelera el resultado. Y antes de los 10 horas, el ejemplo que di, bueno, a lo mejor tienes el mismo resultado en 5 horas, si tú le aumentas el calor. Entonces, en este ejemplo que estoy yo comentando, el calor es un catalizador. Di conmigo, catálisis. Es un acelerador, muchachos. Así también hay aceleradores espirituales. Todo siervo de Dios, específicamente los profetas, pero todo siervo de Dios puede proceder como un catalizador. A veces Dios te envía, Dios te usa para acelerar procesos. Dios quiere acelerar procesos. Por supuesto, ¿cuántas veces en su palabra no nos habla, no nos insiste de redimir el tiempo, de aprovechar los tiempos? ¿Por qué, muchachos? Porque la vida para nosotros es corta, tenemos límites, ¿verdad? Y Dios y nosotros, pues, por supuesto, queremos hacer muchas cosas. Claro, la única manera entre muchas, o la principal, pues es tratar de acelerar y en el mismo tiempo hacer más cosas con el mejor resultado. Para eso requieres un catalizador, un acelerador. Y muchas veces los siervos de Dios, insisto, cuando digo siervos de Dios, aquí en la familia de Mexico, no me estoy refiriendo al que está enfrente. No, me estoy refiriendo a toda la familia. Di conmigo, a todos. Por supuesto, todos nosotros estamos llamados para ser siervos de Dios en un área u otra.
Aquí en la familia Mexico no creemos en el tiempo completo. No, creemos ¿por qué? Porque no creemos en el tiempo incompleto. Por eso, ¿verdad? Es que para nosotros es difícil entender, pero claro que los hay. Gente que de todas maneras habla, canta, como hace rato decía Gaby, mi hija, ¿verdad? Respecto a que nuestro tiempo te pertenece, sí, pero en la realidad eso no pasa en mucha gente. Esa es la realidad. Bueno, pero nosotros estamos llamados para acelerar los procesos de Dios en el mundo. Estamos llamados para eso, para servir como catalizadores, aún de nuestra propia vida. ¿Me estoy comunicando? De verdad, ok. Pero también como hay aceleradores, muchachos, también existe algo que es contrario, que se llama inhibidor. ¿Qué es un inhibidor? Un inhibidor es exactamente lo contrario. Un elemento que alenta los procesos. Si tú tienes, por ejemplo, en el ejemplo que yo decía, un proceso químico que va a tardar 10 horas, tú le pones un catalizador, el calor a lo mejor lo aceleras a 5 horas, pero es posible, también hay procesos inhibidores que alentan. Y si tú le metes más frío, por ejemplo, el frío es un conducto, es un elemento inhibidor, que en lugar de acelerar, no solamente hace que el proceso no se acelere, sino al contrario, lo alenta. Y a lo mejor en el ejemplo que estoy diciendo, de las 10 horas te vas a llevar 15 horas. Entonces, es exactamente lo contrario. En el mundo espiritual también existe, muchachos. Existen gente, no existe gente catalizadora ni gente inhibidora. No creemos en eso. Por eso no creemos en los tóxicos y los no tóxicos. Eso para mi opinión es una basura que está inundando la manera de pensar de muchísima gente adentro y fuera de la iglesia, tristemente. No creemos en eso, muchachos. Eso es condenar a la persona. Es condenar, ¿verdad? Nosotros, pero sí que creemos, por supuesto, que hay maneras de pensar que son catalizadoras y hay maneras de pensar que son inhibidoras. En tu propio proceso de vida, hoy quisiera pedirte que te abras a la posibilidad de que hay procesos de Dios que se han alentado, o se han detenido, y seguramente es porque has actuado con una manera de pensar inhibidora en lugar de catalizadora. Hay maneras de pensar que detienen, y la gente ya ni siquiera se da cuenta, muchachos, que detienen. Entonces, permítame ir por favor con calma. Vámonos a la señal de Jonás. Hoy concluimos la serie de la señal de Jonás. Hoy la concluí, nos vamos rápido, por eso quiero hacer un resumen. ¿Recuerdan ustedes? Todo empieza con un eclipse el 21 de agosto del 2017, que pasó, ese eclipse antes de la situación global que pasamos, muchachos, pasó por 8 ciudades llamadas Salem, recordarán. Después ya vino de esto la pandemia, ¿verdad? Y ya todos la vivimos. Y entonces tuvimos el eclipse abril 8 del 24, apenas hace un mes. Y ese eclipse pasó, recuerdan ustedes, por 6 ciudades llamadas Nínive. 6 ciudades. Bueno, y concluyendo este proceso. Todo viene porque Mateo 12:39, muchachos, recordamos que Jesús le dijo a una serie de gentes que solamente estaban buscando, muchachos, su beneficio, que solamente estaban buscando la bendición de Dios y no los compromisos. Gente que solamente estaban buscando la sanidad, gente que solamente estaban buscando la provisión. Entonces, después de alimentar a mucha gente, el Señor le da tristeza y reacciona y dice, Jesús les contesta, esta gente malvada e infiel, a pesar de que lo estaban buscando. O sea, que tú busques a Dios por un milagro no significa que seas fiel. Cuando la gente dice y llama y saca promoción, publicidad, etcétera, ¿verdad? Y dicen, ven por tu milagro a una reunión. En mi opinión, bíblicamente están fomentando infidelidad, no fidelidad. Infidelidad. Porque estás enseñando a la gente a recibir y no a dar.
Y la Biblia dice, es mejor cosa, bienaventurada cosa, mejor, es mayor, es más bendita, es más bendecida dar que recibir. Primero busca el reino de Dios, así dice la Biblia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Hoy la gente busca por añadidura. Ven por tu añadidura. Y sacamos volantes, ven por tu añadidura. Y publicamos, ven por tu añadidura. Entonces pues, estamos fomentando la infidelidad. Esta gente malvada e infiel pide una señal milagrosa, pero no va a dársele más señal que la del profeta Jonás, dijo Jesús. Lo dijo Jesús. O sea, cuando la gente está enfocada en buscar un milagro y no a Jesús, se le va a dar una señal. ¿Pero cuál señal? La señal de Jonás. Hebreos 10:1 dice, fíjense bien por favor, porque la ley de Moisés era solamente una sombra, di conmigo sombra, de los bienes que habían de venir y no su presencia verdadera. Si entendemos esto, la ley, muchachos, por supuesto que no es mala, nadie dijo eso. Jesucristo, hay que tener mucho cuidado. Jesucristo vino a cumplirla, no vino a hacerla a un lado. No, pero tampoco hay que magnificarla. Muchachos, la ley tiene su posición. ¿Y cuál es su posición? Es una sombra. Es una sombra de la presencia verdadera que después va a venir. Si tú basas tu vida en la ley, muchachos, vas a tener la sombra de las cosas, pero no vas a tener la presencia verdadera. Si tú en cualquier área de tu vida, en el área económica, por ejemplo, si tú estás sometiendo tus ingresos, tu vida económica en base a un principio de la ley, vas a tener la sombra, una forma, que es correcta, sí, pero es una sombra. Pero si tú te basas en la realidad de la fe, muchachos, y tu economía la basas en la fe y no en un principio de la ley, entonces tendrás la presencia verdadera. ¿Qué estoy tratando de decir? La profecía, muchachos, es como la ley. Son del Señor, el Señor usa palabras, usa símbolos, usa situaciones para decirnos como una sombra lo que posteriormente será la realidad entera, su presencia verdadera. Una vez, por ejemplo, ¿verdad? Decía el Señor, porque un día son como 1000 años y 1000 años es como un día. O sea, no te fijes en la forma, no te fijes, ¿verdad?, en el objeto. Fíjate en el principio. Es más importante el principio. Bueno, ¿qué es la señal de Jonás? Pues entonces, ya vimos el eclipse del 21 de agosto, ¿verdad? Y la sombra pasó por 8 Salems, 8 nuevos principios, muchachos. Y la pandemia azotó a todo el mundo, ¿verdad? Excepto, ¿verdad?, aquellos que decidieron protegerse, ¿verdad?, bajo la sombra del Señor Jesús. Y luego vemos el eclipse del 8 de abril, ¿verdad?, cuya sombra fue, ¿verdad?, sobre 6 ciudades nínives. Ya lo vimos, 6, muchachos. Número del ser humano. Muy importante las señales. Número del ser humano. El 6 es número del hombre, número del ser humano. La Biblia mismo lo dice. 666, número de la bestia. Pero no está hablando de Satanás, está hablando de nuestra alma, de nuestra carnalidad. De eso está hablando. Entonces, el número 6 es el número del hombre. Y el número 7 es el número de su iglesia. Muy importante, por favor. ¿Por qué, muchachos? Miren, por favor. Si hablando simbólicamente, a ver si me explico. El eclipse, la sombra del eclipse pasa por la sombra, la oscuridad, sobre 6 Nínives, 6, eso significa que el Señor está diciendo, la carnalidad del ser humano va a traer sombra, va a traer oscuridad. ¿Me estoy explicando? Pero a ver si me explico, iglesia. Aquí hay seis Nínives. Muy bien. Para llegar a lo perfecto hace falta una. La séptima. 7, número de su iglesia, número de lo perfecto, número de lo completo. El último eclipse es una señal muy positiva, no es una señal negativa. Miren, mientras pasa sombra, oscuridad, tinieblas sobre 6 Nínives, muchachos, afuera, mientras aquí había luz, porque fue mediodía, mientras aquí hay oscuridad, afuera ¿qué había? Luz. O sea que el mismo eclipse está señalando
que viene un tiempo en donde hay obscuridad sobre 6, carnalidad, y hay luz sobre 7, su iglesia. Si tú quieres seguir siendo parte de la influencia terrenal, de la influencia, muchachos, del sistema del mundo, sobre ti habrá sombra. Pero si tú quieres ser parte de su iglesia, sobre de ti, 7, sobre de ti habrá luz. Continúa conmigo, por favor. La señal de Jonás tiene que ver con dos objetivos. Uno, hay una señal de Jonás para sus hijos y hay una señal de Jonás para el mundo. Sí, muchachos. La señal de Jonás para el mundo es el resultado de lo que Dios hizo con Nínive. La señal de Jonás para los siervos de Dios, para sus hijos, di conmigo, para mí, es lo que Dios hizo con Jonás. Vámonos rápido, por favor. Jonás 3:10. Dios vio, ya recuerdan ustedes la historia. Recuerdan, muchachos, el Señor le dijo a Jonás, ve a Nínive, él no quiso ir, entonces se embarcó. Recuerdan la historia, se embarcó en un barco y se fue para Tarsis en lugar de irse a Nínive, y entonces en medio hubo una enorme tormenta. El Señor le dijo que lo echen al mar, ¿verdad? A él mismo. Jonás les dijo, échenme al mar y la tormenta se acabará, y así fue. Lo echaron al mar, la tormenta se calmó, entonces él se ahogó. No se ahogó, vino un pez, muchachos, que lo tragó, y estuvo 3 días y 3 noches ahí en el pez. Y ese pez, después de los 3 días y noches, el mismo tiempo que estuvo Jesús en la tumba, el mismo tiempo que estuvo Jesús antes de resucitar, después de morir, muchachos, el gran pez lo aventó, ¿verdad? Lo mandó, lo depositó en Nínive, el mismo lugar donde Dios lo había llamado. Recordarán, y entonces él llega a la playa y por segunda ocasión Dios le dice, diles que los voy a destruir. El Señor les da un mensaje, lo hace, muchachos, recorre, y sorpresa, toda la ciudad se arrepiente. El mismo emperador, una ciudad pagana, idólatra, no te imaginas, muchachos, se arrepiente totalmente, cambia su conducta, y el mismo emperador, el gobernador de la ciudad manda que todos se ayunen. En fin, hay un tremendo proceso de arrepentimiento increíble al escuchar la voz el mensaje de Jonás. Y Jonás, al terminar de recorrer toda la ciudad, muchachos, insisto, la ciudad reacciona y el rey manda tiempo de ayuno, de oración, en fin, se arrepienten, y Jonás sale de la ciudad. Dios vio lo que hacía la gente de Nínive y cómo dejaba su mala conducta, y decidió no hacerles el daño que él había anunciado. ¿Qué hizo Dios? Dios dijo, voy a destruir Nínive. Dios lo había dicho. Es aquí donde a veces, muchachos, la gente no entiende, ¿verdad? Los procesos, la manera de actuar de Dios, que Dios no es ser humano, Dios no es un robot. Iglesia, por favor, no quieran meter a Dios en sus maneras, en sus formas, en sus tiempos, en sus procedimientos. No va a pasar. El Señor te va a dejar, te va a esperar o se va a ir. Conozcan al Señor, por favor. Entonces, uno de esos muy importante es que voy a tratar de compartir hoy. Si tú lo entiendes, puede cambiar tu vida. Dejarás de ser un villano de ti mismo y empezarás a ser el héroe que Dios ha estado esperando. Insisto, de tu propia vida. Si usted entiende y aplica este principio, se lo puedo garantizar en serio. Vean, miren muchachos. El Señor dice un mensaje. ¿Qué mensaje dio? Voy a destruir a Nínive. Diles que voy a destruir. 40 días que voy a destruir. ¿Dios estaba mintiendo? No, Dios no estaba mintiendo. ¿Realmente los quería destruir? No los quería destruir. Claro, lo que quiere decir es, de acuerdo a la conducta que tenía la ciudad de Nínive, ¿el Señor los quería destruir? Sí. Correcto.
Dijimos esto, de acuerdo a la conducta que tenía, ¿verdad que sí? Sí. El Señor los quería destruir, ¿verdad? Sí. Muy bien, pero luego se arrepiente la gente y cambia de conducta. Sí. ¿Está bien? Sí. Sí. Entonces el Señor, ¿qué hace al ver un cambio de conducta? Ya no los destruye. Correcto. Por lo tanto, el Señor está hablando a la conducta o a la gente. A la conducta. El Señor quería destruir la conducta o la gente. La conducta. Eso no entiende la gente, gracias. Eso no entiende la religión. El Señor dice, claro que sí. Por favor, proclamen que esas conductas los van a llevar al infierno. Sí, claro que sí. Y es verdad, es verdad. Entonces, ¿cuál debe ser nuestro mensaje? Nuestro mensaje debe de ser, ya viene el Señor, ya viene, y se van a ir al infierno todos. Y se van a ir, este debe de ser. Oigan, muchachos, es increíble, la gente predica más que ya viene y se les olvida que ya vino Él. Él ya vino, ¿y qué pasó con lo que hizo la gente? ¿Qué hiciste tú, hermano? Él ya vino, ¿y qué hizo? ¿Qué hizo usted? ¿Qué hicimos cada uno de nosotros? ¿Por qué nos importa más que ya viene? Porque la verdad, somos tan carnales que queremos usar a Dios para vengarnos de todos los demás, vengarnos de los católicos, de los mormones, de los que sean, y mandarlos al infierno. Y actuamos con esa carnalidad religiosa. No, es que Dios lo dijo. Claro que sí, Dios lo dijo. Pero tú no conoces el corazón de Dios. Él se está refiriendo a sus conductas. Es por esa razón que nosotros en México no estamos diciendo el Señor ya viene, estamos diciendo, Padre, aguántanos tantito, déjanos, Padre, que ellos se arrepientan. Permítanos que se arrepientan, Señor, permítanos que se arrepientan, porque conocemos tu corazón y tu palabra dice, Dios no quiere que ninguno perezca, ninguno es ninguno. Te conozco, Señor. Por lo tanto, yo sé que tú lo que quieres es que la gente se arrepienta y cambie. No quieres enviarlos al infierno. Pero Dios vio lo que hacía la gente de Nínive y cómo dejaba su mala conducta. Y entonces decidió, ¿qué fue lo que hizo que Dios decidiera no destruir? ¿Qué fue lo que hizo? Iglesia, no fue sus sentimientos emocionales. ¡Oh! Llorar y llorar y llorar y llorar. Hablar y hablar y hablar y hablar. Cantar, cantar, cantar y cantar. No es por lo que la gente dijo. Tampoco fue por el ayuno. Y no estoy diciendo que no ayune. Pero el ayuno es por otra cosa. No, mentira. Es mentira. El ayuno no mueve el corazón de Dios. Dios no necesita ser movido en su corazón. Él envió a Jesucristo, hayas ayunado o no hayas ayunado, hayas orado o no hayas orado. Él envió a Jesucristo. El ayuno es una demostración de yo apartar mi tiempo, mis cosas, mis deseos, toda mi vida para dedicarlo a Él durante un tiempo. Tanto me gusta comer que voy a dejar de comer para decirle al Señor, prefiero estar contigo que esta comida. Y eso es el ayuno, en pocas palabras. Pero no tiene que ver con mover, como dicen, mover el corazón de Dios. No. Es por fe, muchachos, la vida cristiana. Pero entonces sí, Dios espera arrepentimiento, no remordimiento, iglesia, familia. Arrepentimiento, y arrepentimiento es cambiar de conducta. No hablar, no cantar, no prometer, no decir, es cambiar de conducta. Le preguntaron a Jesús, ¿cómo sabemos quiénes son los nuestros, Señor? Porque está metido mucha gente. Y Él les dijo, es muy sencillo, vean sus frutos. Vean sus frutos. Es por lo que hacen, no por lo que dicen, no por lo que prometen. Es por lo que hacen. Tampoco es por lo que dan. No. Es por lo que hacen. Dios vio lo que hacía la gente de Nínive y cómo dejaba su mala conducta. Dios espera arrepentimiento, no remordimiento. No remordimiento. 4:1. A Jonás le cayó muy mal lo que Dios había hecho y se disgustó mucho. ¿Cuántos de nosotros no actuamos igual, muchachos? No nos gustan los principios de Dios. No nos gusta perdonar a la gente.
No nos gusta actuar con fe. Insistimos e insistimos e insistimos, necios, queriendo meter al mundo a su iglesia. Por eso la iglesia está como está. Porque rompieron las murallas. Allá afuera hay adulterio, adentro hay adulterio, porque rompieron las murallas. Allá afuera hay deshonestidad, adentro hay deshonestidad, porque rompieron las murallas. Allá adentro hay desamor. Adentro hay desamor, porque rompieron las murallas. Allá afuera hay rencor, adentro hay rencor, porque rompieron las murallas. Allá afuera hay desconfianza, adentro hay desconfianza, porque rompieron las murallas. Y siempre el ser humano y tu carnalidad estará insistiendo en traer al mundo a la iglesia. Y la iglesia empezando por ti mismo, por tu manera de pensar. Siempre, muchachos. Es tu responsabilidad, si quieres ser un catalizador y no un inhibidor de la obra de Dios, porque hay gente que inhibe la obra de Dios en tu propia vida. Y hoy quiero hablar al corazón. Sí voy a decir palabras fuertes, sí, pero yo espero, yo tengo que decir, que me des el beneficio de la duda, de que lo que yo pretendo hoy con toda honestidad no es que tú salgas regañado de acá, pero sí pretendo que dejes de ser un inhibidor de la obra de Dios en tu vida. Porque yo sí estoy triste de que muchos muchachos en la familia de México, allá en la transmisión también, muchísimos, han alentado los procesos de Dios en su vida, las promesas de Dios en su vida, en muchos sentidos. Y uno de ellos muy importante es traer los principios del mundo a tu manera de pensar y pretender que tú vas a poder ser feliz con una mezcla entre cómo piensa Dios y cómo piensa el mundo. No se puede, muchachos. No se puede. Sí entiendo que eso caiga mal, sí cae mal. A Jonás le cayó muy mal, como a muchos de ustedes les caen muy mal las prédicas. Allá en San Pedro teníamos una regla que ya la dejamos. Durante las prédicas, ¿se acuerdan? Durante la adoración, por cierto, teníamos. ¿Por qué teníamos esas reglas, muchachos? Pero cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y entonces estamos poquito a poquito. No solamente eso, otras. Hoy quiero invitarlos a que se olviden de que está a su lado y pienses en ti, piensa en mí. Efectivamente a muchos nos cae mal lo que Dios decide. Pero ¿cómo, muchachos? Por ejemplo, yo me acuerdo muy bien que una vez tuve una plática, muchachos, con alguien que era parte de la familia de México, ahí en la banqueta. Y esa plática versó en esto. Pero ¿cómo es posible que usted dice, pastor, que Dios puede perdonar al Chapo? Pero ¿cómo? O sea, les cae mal. O sea, si fuera el evangelio de José Luis, no, al Chapo lo mando al quinto, al sexto, al más profundo del infierno. Pero este no es el evangelio de José Luis, gracias a Dios. Y en el evangelio de Jesús, Él no quiere que ninguno perezca. Di conmigo que ninguno. ¿Cae mal? Cae mal. A Jonás también le cayó mal. Pero que a mí me caiga mal no significa que desobedezca. Que yo no lo entienda no significa que desobedezca. Pero ¿cómo? Vas a amar, vas a perdonar, vas a extender la mano. ¿Pero cómo? No, ya hay que patearlo, ya hay que sacar las piedras y aventárselas a él, a ella, lo que sea. Nos cae mal. Cuando la pastora llama arrepentimiento, nos cae mal. Cuando insistimos en los principios, nos cae mal. A Jonás le caía muy mal. Por eso es que la señal de Jonás es para el mundo, pero también para usted y para mí. Por favor, vaya conmigo. ¿Es posible que la iglesia esté en contra de Dios? Claro que sí. ¿Es posible que la iglesia esté en contra de Dios?
Y yo creo que hoy estamos en ese momento en donde en la mayoría de la iglesia están predicando, están cantando, están insistiendo. Ya, Señor, ya ven, ya que se destruya todo esto. Que, Señor, imagínense si Dios viene hoy. Si el Señor Jesús, perdóneme, viniera como ellos creen que va a venir. Si el Señor Jesús viniera hoy, solamente 2% de los mexicanos se irían al cielo, 2%, 98% de los mexicanos se irían al infierno. Eso te hace reír a ti. ¿Qué corazón tienes? La iglesia en contra de Dios, muchachos. Cuando Dios dice una cosa, la iglesia dice otra. Porque no les gusta, porque se enojan. Así estaba Jonás en contra de Dios. Pero el Señor le contestó: ¿te parece bien enojarte así? ¿Te parece bien a ti estar en contra de Dios, de sus principios? ¿Quién eres tú? Esta iglesia no está basada en tus opiniones, ni en tu manera de pensar. Si tú quieres, ¿verdad? Dejar de amar a la gente, esa es tu manera de pensar. Si tú quieres hacer lo que tú quieras, llevar, como quieras llevar, forma tu iglesita, forma tu secta, donde tú seas el centro, tu manera de pensar. Pero la iglesia tiene que regresar, incluyéndome, chico, a sus principios. Y los principios esta es una iglesia. Y cuando digo iglesia, por favor, todos, no es el local, este es un local nada más. La iglesia somos tú y somos yo. Somos nosotros. Y el único templo que existe aquí es tu cuerpo. Eso dice la Biblia. No lo entiendo, bueno, este es tu problema, pero eso dice la Biblia. Así es que, muchachos, nos encontramos hoy a favor o en contra de Dios. ¿Te parece bien que tú estés luchando y que tú estés influyendo? O quieras influir para traer principios del mundo a la iglesia. ¿Te parece bien? ¿Te parece bien que insistas en demostrar tu coraje en contra de lo que Dios dice? Y disfrázalo como quieras. Como la mayoría, muchachos, de nosotros somos bien falsos, somos hipócritas, no tenemos carácter. No conozco gente que ore para decirle a Dios: estoy enojado contigo, Dios. No conozco gente así, porque no tienen carácter, no tienen faldas, no tienen pantalones. Entonces, ¿qué hacen? Pues al representante, a la autoridad, a quien lo dijo, se enojan con la pastora, se enojan con el pastor. Porque como lo está predicando por mí, pues sí, lo estoy predicando por ti. ¿Para qué quieren que predique? ¿Para la planta? ¿A quién quiere que predique? El pastor lo hace porque me conoce. Sí, correcto, lo hago porque te conozco. ¿O qué quieres que predique? Lo que están predicando en 300 iglesias. No importa que tú, si vienes, si no vienes, predico lo mismo. Eso es lo que tú quieres. ¿Tú crees que eso es lo que hizo Jesús? No, lo que pasa es que estás enojado con Dios y lo demuestras con la pastora, con quien sea, con el que dirige, con el que no dirige. ¿Te parece bien de verdad? Versículo 5. Jonás sale de la ciudad y acampó al oriente de ella. Ahí hizo una enramada y se sentó a su sombra. Imagínate tú, hace su berrinche, ¿no? Porque Dios va a perdonar a Nínive. Imagínate. Hace su berrinche porque Dios va a perdonar. Hace su berrinche porque el pastor abrió la puerta. Hace su berrinche porque la pastora otra vez la saluda. Hace su berrinche porque el pastor, o quien sea, ¿verdad? Otra vez. La Biblia dice, Gaby, ¿cuántas veces es merecer perdonar a nuestro prójimo? 7. Y esto no son 490, esos son los religiosos falsos que no entienden el lenguaje bíblico. El lenguaje bíblico no son 490, 70 veces 7, es 70 veces 7 de manera horizontal, es un número increíblemente grande, o sea, siempre. ¿Cuántas veces es de perdonar? Siempre. A ver, 70 veces pon así y escribe, y a ver, trata de leerme esa cifra, esas son 70 veces 7. Gracias, mija. Pero, pues, hazte tu evangelio donde nada más 2 veces se perdona a la gente.
Jonás salió de la ciudad y acampó al oriente de ella. Ahí hizo una enramada y se sentó a su sombra, esperando a ver lo que le iba a pasar a la ciudad. A ver si es cierto. A ver, Dios dijo que la iba, y Dios me usó a mí para decir que la va a destruir. A ver si es cierto. ¿Cuántos de nosotros, todos los que estamos aquí sentados, muchachos, y los que me están escuchando, les da miedo que Dios no cumpla lo que promete? Y empiezan. Somos buenos para hablar entre nosotros, pero saben que nos van a transmitir, saben que nos va a ver, o saben que ahí está el niño que puede escuchar esa palabra, y empiezan a temblar. Y no dicen lo que debes de decir. Al revés de lo que Dios nos ha mandado. ¿Y cómo quieres que Dios confíe en ti? ¿Cómo quieres? Si tienes la misma actitud de Jonás. A ver si es cierto. A ver si es cierto. Y ahí están. Y si Dios decide no cumplir lo que tú dijiste, ¿es qué? Es Dios, no tú. ¿Qué van a decir de mí? ¿Eso te importa más? ¿Te importa más eso a que se arrepiente la persona? ¿Te importa más tu reputación a que se arrepiente la persona? ¿Te importa más tu reputación a ganarte la confianza de Dios? Es que me dijo que hablara de la Madre Teresa y ahí está la hermana Laura que va a la villa todos los días. ¿Y qué pasa si Dios te dice que hables de la Madre Teresa allá en la villa? No lo harías, no me vengas con religiosidades, no lo harías. Por eso estamos tan pobres en nuestra vida espiritual. Porque dirigimos el mensaje, limitamos nuestros principios. Jonás estaba en esa actitud. Por eso, entre muchas cosas, la Biblia es perfecta, porque te dice la verdad, no lo que conviene. Cualquier otro libro mugroso del ser humano oculta la verdad. No te dicen la verdad del autor. La Biblia te dice la verdad tal cual. Aquí está Jonás y sus berrinchitos. ¿Sabes por qué? Porque el Señor quiere que yo me identifique con mis propios berrinchitos, los míos. Y aquí está Jonás, a ver si es cierto. Fuera. A ver si es cierto, y a ver qué va a pasar. Dios los va a perdonar. A ver, no había pasado nada todavía. Nada más, ellos cambiaron de actitud, muchachos, pero no había pasado nada. Ahí estaba latente. El Señor mandará fuego y los va a destruir, o el Señor los va a perdonar. Ahí está. ¿Se va a cumplir? Híjole. ¿Será niña o será niño? Híjole, mejor no hubiera dicho nada. ¿Para qué dije? ¿Para qué? Y luego quieres que Dios te use. Así está Jonás. Así está la iglesia. Una actitud pasiva. A ver qué sucede. ¿Cómo que a ver qué sucede? ¿Cómo que a ver qué sucede? Y si se van al infierno, ¿y cuánta gente muere diaria? ¿Cómo que a ver qué sucede? Hoy mucha gente tiene temor a lo que se publicó de que un laboratorio farmacéutico asume que es posible que haya consecuencias muy graves como consecuencia de los que se pusieron la vacuna de ese laboratorio. Ahora, lo importante para mí es decir, muchachos, hay mucho temor. Y está cada vez creciendo más ese temor. ¿Voy a callar? No voy a callar. ¿Voy a estarme aparte? Mejor no digamos nada. ¿Ahí estamos? No voy a hacerlo. No tendría el derecho de predicar hoy eso. Pero la iglesia está así. No les importa, muchachos, no les interesa. Y muchos del Mexico estamos así. No me digan que no. No me digan que no. Hagamos la lista de 10. Ni de uno tienen. Total, es el pastorcillo el que lo está diciendo. ¿De verdad tú crees que es el pastor? ¿Qué pasaría si? O sea, Dios va a venir y te va a decir, te va a despertar. ¿Lo va a hacer contigo? Si ni siquiera aprendes a escuchar la voz de Dios a través de tu pastor. ¿Cómo es que pretendes que alguna vez Dios audiblemente te hable a ti?
Dios habla audiblemente, sí, yo he escuchado y yo conozco, mi esposa ha escuchado la voz de Dios audiblemente en ocasiones. Amados, pero esto es porque años alguien, gracias a Dios por todos ellos, me enseñaron. Pero sí, de manera radical. Si alguien Dios va a usar, es a tu autoridad. Así es que obedezca a su autoridad, obedezca a su autoridad, obedezca a su autoridad. Cuando tú obedeces a las personas que ves, podrás obedecer a quien no ves. Cuando tú oyes a quien ves, podrás oír. Pero así estamos como nos vamos. Ni siquiera hacemos. Ya hicieron su lista de los que ustedes conocen que vacunaron. No, ¿qué les importa, hermano? ¿Qué nos importa? Está bien. Sobre ti va a ir esa sangre. Si acaso sucediera algo. O sea, ese es el amor que tenemos por los demás. No, mentira. Tomamos la actitud de aquí yo, mi enramada, mi estado de confort, lo que sea, mi vida, mi negocio, mi trabajo, mis amigos, mis sueños, mi rutina. Allá en la ciudad, ¿qué pasa? A ver qué pasa. Oh, qué eso, mira, sí, Dios cuidó a los... sí, a ver qué pasa. Y se murió eso, se los dije. Y sí, pero esto es fácil, esta actitud. Es la actitud de Jonás. Por eso Dios está enviando la señal de Jonás a sus hijos como nosotros. La actitud pasiva de la iglesia. Nosotros no podemos ser así, muchachos. Inhibimos la respuesta de Dios. No somos catalizadores, somos inhibidores de la respuesta de Dios. Sigan esperando que venga la ciudad a verte. Sigan esperando que venga la ciudad a pedirte que tú ores. Sigue esperando eso, sigue esperando que vengan. Sigue esperando. Seguirás siendo tratado como Jonás. El Señor dispuso entonces que una mata de ricino, vean por favor, esto no es un rollo romántico, muchachos, sucedió. Una mata de ricino, vean, actuando en la naturaleza, es lo que estoy diciendo. Ahora, cielo, la gente cree que en los tiempos de Jonás Dios actuaba en la naturaleza y hoy no. Es el mismo Dios, Brenda, es el mismo Dios, hermana. Si antes Dios, ¿por qué me dice que Dios pudo levantar una? ¿Por qué? Bueno, pues yo sí creo, yo sé que a veces parezco loco, pero ni hablar, muchachos, algún día en el cielo alguien les dirá, mira, tú creías que estaba loco, pero no. Yo sí creo que a veces Dios me ha enviado una tórtola al jardín de la casa de ustedes para decirme algo. Y a veces al revés, Dios lo envía y mi esposa me jala y me dice, mira cielo, mira, una tortolita está ahí. Ya me encargó, ponle una cazuela de agua porque no tienen hoy que tomar. Porque sí creemos que así como hubo una ocasión que Jesucristo usó una paloma, Dios lo sigue usando. Creemos. Y otras cosas. Una mata de ricino creciera por encima de Jonás y que su sombra le cubriera la cabeza para que se sintiera mejor. Vean ustedes, por favor. Está aquí Jonás, que puede representar la iglesia, te puede representar a ti, me puede representar a mí, por supuesto, muchachos. Y entonces nos salimos y ahí está. Era una ciudad, muchachos, a pleno rayo de sol, completamente desértica toda esa área. Muy bien, fíjate bien, está en una muy mala actitud pasiva. Y Dios hace un milagro y hace que brote una planta y le dé sombra. ¡Wow! ¿Qué dirías tú? ¿No dirías gracias a Dios? ¿No dirías que es una bendición, Andrea? Mucha gente hoy están recibiendo así su bendición. Esto no lo predican en 9 de cada 10 lugares, porque no quieren que sepas la verdad. Pero mucha gente está recibiendo, entre comillas, y es una persona, un hombre, una mujer, totalmente pasivos, tibios, mediocres, en su vida, en su pasión con Dios, y sin embargo, te dicen,
Pues si Dios hasta sombra me puso, pues sí, cierto. Ah, no, a mí también Dios me oye, pues sí, cierto. No estoy diciendo que no, sí. Oh, no, a mí también Dios me bendice, mira, sí, me sanó de aquí, quién sabe qué, sí, qué chulada, sí, cierto, tienes tu bendición, sí, cierto. Pero no te dicen la verdad completa. ¿Cuál es la verdad completa? ¿Puedes seguir conmigo? Aparente tranquilidad y bonanza. Un aparente avivamiento. Aparente. Como el que mucha gente hoy dicen que tienen. Pero muchachos, pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano picara el ricino y éste se secó. Y entonces empezó a quitarse la sombra. O sea, él primero recibe, miren, nomás que no conocen a Dios. ¿Por qué cree usted que primero Dios lo bendijo con sombrita? Porque luego, por cierto, quien quitó el ricino, eso no fue el diablo, fue Dios, ¿verdad que sí? ¿Quién mandó al gusano? Pero Dios le contestó, ¿te parece bien enojarte así porque se haya secado la mata de ricino? Claro que me parece bien, dijo Jonás. No, si estaba con el berrinche a todo da. Respondió Jonás, estoy que me muero de rabia. Pregunto, vayan conmigo. Antes, un paso antes, por favor. Piénsenle, porque eso puede contestarte muchos actos de Dios en tu vida que ni siquiera los has entendido. Miren. Y agarra y las cosas aparentemente te van bien. O sea, Jonás agarró y tuvo sombrita. El Señor le mandó sombra. Y luego, el muchacho está tranquilo, se queda ahí pasivo, se queda como el chinito nada más mirando a ver qué pasa, y Dios le manda sombra. Muy bien. El Señor ve que eso está, ¿verdad? Y que permanece una actitud de Jonás así, de tal manera que se empieza a convertir en su estilo de vida. Oigan lo que estoy diciendo. Empieza a gustarle tanto eso que ya no les gusta cantar fuerte, ya no les gusta venir tanto, ya no les gusta, no hombre, es muy largo el asunto, desde la oración hasta acá, mejor le corto, ya no, etcétera, etcétera, y empiezan a hacerlo su estilo de vida. Jonás empezó a hacer eso su estilo de vida. Muy bien. El Señor manda un gusano y se cae su estilito de vida. Y empieza a sentir los rayos del sol y él se enoja y dice, pero ¿por qué? ¿Cómo es posible? Bla, bla. No me digas que no te ha pasado. Intentas algo, parece que va y de repente, ¡pum! El Señor, viene otra enfermedad, viene otro dolor. Se te cae una venta, se te cae un negocio, se te cae un trabajo, tus ingresos se cortan, insisto, o enfermedad, o un ser querido, en fin, lo que sea. ¿No te has dado cuenta que eso en nuestra vida sucede mucho? ¿Por qué? No vas a entender si no conoces a Dios. Primero, ¿por qué Dios le mandó sombra? ¿Para qué? ¿Por qué primero Dios lo bendijo? ¿Han pensado en eso? ¿Por qué creen que primero Dios lo bendijo? ¿Tienes una idea, Betsa? ¿Por qué, mija? Rápido, mijo. ¿Cómo? O sea, probarlo. Eso lo bendice. ¿Y cuál es la prueba? ¿Qué iba a hacer él con esa bendición? Correcto. ¿Qué esperaba Dios que hiciera? Pues que actuara. Exacto. O sea, te voy a bendecir, a ver, porque primero soy así. Yo prefiero bendecirte que maldecirte. Entonces, espero que tú con esa bendición reacciones. Sí. Exactamente. Y al recibir sombra digas, no hombre, pero ¿qué soy yo? O sea, Dios a mí, yo desobedecí, Dios me perdona, aquí estoy de pasivo y Dios me manda sombra. No hombre, ¿qué estoy haciendo? Yo debo de ir a la ciudad, vamos. ¿No es cierto? Sí. Eso es.
Pero no pasa con la bendición, no pasa con el mayor ingreso, no pasa con el cliente, no pasa con la promesa de no pasa con la salud. Entonces, ¿Dios qué hace? Dios lo que quiere, ¿qué hace? Entonces, pues no fue así, mijo. Pues mira, a ver, te voy a quitar lo que te di. Gracias, mija. A ver si quitándote lo que te di. Exactamente, gracias, Bence. Exactamente. Entonces, la iglesia se queja. ¿Pero de qué te quejas? ¿De qué te quejas? Si el problema no está en la circunstancia, no está en la mata, no mata. El problema no está si tienes, no tienes. El problema es que no estás haciendo tu llamado. Ese es el problema. Que no estás actuando correctamente y nunca te lo has preguntado. Ese es el problema. El problema es que sigues necio, necia con tu estilo de vida. Has hecho de un estado de confort tu mugroso estilo de vida, pasivo, mediocre. Ese es el problema. Ese es el problema que tiene Dios, muchachos, que te has convertido en un inhibidor en lugar de un catalizador. Él pudo haber sido un catalizador tremendo de un avivamiento ahí. Imagínate tú, la persona que Dios usó, muchachos, para arrepentirse a toda una ciudad, a toda. Dios quería usarlo para un proceso de avivamiento terrible que trascendiera a toda el Asia Menor. Es lo que Dios quería. Pero este hombre prefirió su manera de pensar, su estilo de vida. Y se la pasa quejándose, lamentándose. Entonces el Señor le dijo: tú no sembraste la mata de ricino ni la hiciste crecer. En una noche nació y a la otra se murió. Sin embargo, le tienes compasión a la mata de ricino. No quieren dejar su estado de confort. Él no quería, le importaba más esto. ¿No entiendes que todo esto es una circunstancia para que tú vayas? El problema no es lo que está pasando aquí a corto plazo en tu vida. El problema es en dónde estás con tu manera de pensar, siendo un inhibidor en lugar de un catalizador. Pues con mayor razón debo yo tener compasión de Nínive. Conozcan a Dios, muchachos. Esa gran ciudad donde hay más de 120,000 niños inocentes y muchos animales. Ese es Dios. O sea, el énfasis se está haciendo en el amor por niños inocentes y por los animales. ¿Sabe usted por qué? Porque esa ciudad, muchachos, su idolatría se basaba en sacrificios de bebés y de animales. ¿Cómo crees que está Dios hoy ante tanto aumento de desprecio por la vida? Tanto aumento de abortos provocados y no provocados. ¿Cómo crees que está Dios ante tanta muerte de la ecología, muchachos, que nosotros hemos causado, que nosotros hemos provocado? Por supuesto que el Señor tiene un corazón por los niños inocentes y por los animales. Por supuesto. ¿Cómo no? O sea, ¿qué corazón tiene la iglesia tan dura? De no importarle que se vayan al infierno, no importa. Sí, que venga, va a venir una destrucción total. O sea, a ver, ¿se van a acabar todos los animales? ¿Y no te importa? ¿Qué corazón es ese? O sea, Dios creó algo para que el diablo lo destruyera. ¿Quién gana? Y lo predican y lo publican y se afanan de eso. Porque la iglesia se ha metido. Este es el corazón de Dios. Muchachos, la señal de Jonás para Nínive, para el mundo, ¿cuál es? Arrepiéntanse. Yo no quiero destruirlos. Lo que quiero es que cambien de conducta. Esa es la señal de Jonás. No estamos diciendo que Dios va a destruir lo que queremos. Estamos diciendo es que Dios está diciendo, tu conducta te lleva a la destrucción. Entiéndalo, mundo. La conducta, esa conducta los lleva a la destrucción.
Pero Dios lo que quiere es compasión. Dios lo que quiere es salvación. Es lo que Dios quiere. Esa es la señal de Jonás para el mundo. ¿Y cuál es la señal de Jonás para su iglesia, muchachos? Sí, va a venir un real avivamiento para el mundo, por supuesto que sí. Pero también va a venir un real avivamiento para su iglesia. Porque hay mucha pasividad. Porque nos hemos convertido en inhibidores en lugar de catalizadores. En lugar de acelerar los procesos de Dios, los hemos alentado, muchachos. Miren, piense conmigo para terminar, por favor. Le pido que piense conmigo. ¿Qué hubiera pasado si Jonás hubiera obedecido antes? Fíjense bien. Si cuando el Señor le dijo a Jonás, ve a Nínive y diles y proclama que yo la voy a destruir, etcétera. Y él en ese momento, muchachos, hubiera agarrado, sí, Señor, aquí estoy. Oye, entiendo, Señor, que mi reputación y a lo mejor yo puedo morir, a lo mejor no importa, no entienden que servir a Dios es así. Pero en cuanto tantito empiezas a pensar, híjole, ¿quién está? ¿Quién no está? ¿Me oirán? ¿Hoy no me oirán? Ya cerraste la puerta. Pero Jonás, ¿qué hubiera pasado si él agarra y dice, sí, Señor, por supuesto que sí? ¿Qué quieres que yo diga? Eso, muy bien, Padre. Y él agarra y hubiera dicho en ese momento, arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. ¿Qué hubiera pasado con la ciudad? ¿Qué opinas, Ronnie? Presten un micro. ¿Qué hubiera pasado en ese momento? ¿Qué opinas? Pues no hubieran necesitado. O sea, la ciudad se hubieran arrepentido, ¿no? ¡Claro! Pues era el mismo mensaje. Se hubieran arrepentido, ¿no es cierto? Sí. Se arrepintieron después. Sí. Mira, vamos a ponerle nada más. Imagínate tú que haya pasado 3 meses. Nada más por, ¿verdad? 3 meses después sucedió eso. Todo lo del barco y todo eso, ¿de acuerdo? 3 meses después. ¿Está bien? Te pregunto, ¿quién hizo retrasar 3 meses un Jonás. proceso de Dios? ¿Quién? Jonás. Claro, la iglesia. Por supuesto, la iglesia pasiva, inhibidora, la iglesia temerosa, la iglesia, muchachos, que no confía en su Señor, la iglesia que buscan más en su reputación, se han convertido en inhibidores, han detenido. La iglesia que no proclama la verdad, han detenido la obra de Dios, la han alentado, muchachos, la han alentado. No, sí, claro, sí, claro. Yo puedo orar el miércoles, claro. No importa que el hermano venga hoy aquí. ¿Y qué va a pasar entre hoy y el miércoles? ¿Tú tienes la mano de la gente en tus manos? ¿Tú la tienes? Bueno, así está la iglesia. Y así estamos muchos de nosotros, muchachos. Muchísimos. Nos convertimos en inhibidores en lugar de catalizadores. El Señor está enseñándonos a través de Jonás la enorme diferencia que hay. ¿Sobre quién les voy a preguntar a ustedes? ¿Sobre de quién está? Si en esos 3 meses, en una ciudad grande, o sea, en una ciudad, pónganse ustedes, ¿quién tendrá 1 millón de personas? No sé, ¿conoces Puebla, Ernesto? Imagínense Puebla. Yo creo que Puebla tiene un poco más. Pero vamos a poner Puebla, muchachos. Una ciudad de 1 millón de gentes. ¿Cuántas gentes mueren en 3 meses? ¿Cuántas gentes se enferman? ¿Cuántos niños padecen? ¿Cuántos niños se abortan en 3 meses? Suponiendo el ejemplo de ese tarde. Toda esa sangre, esas muertes, esos abortos, esas situaciones, esa pobreza, todo lo que pasó en 3 meses, ¿a quién se le achaca? A una sola persona. No es el diablo. No es el diablo mugroso. Es a Jonás, que por su conducta inhibidora retrasó. Así estamos nosotros. Así, muchachos, ¿no te das cuenta que te has convertido en villano de tu propia vida? Y has alentado procesos de Dios en tu propia vida.
Me permite dar un ejemplo, el matrimonio. Agarró Isaac y entonces va y obedece al Señor y encuentra a Rebeca, ¿fue Rebeca? Rebeca o Raquel, la esposa de Isaac. ¿Quién? Rebeca, correcto. Y la ve, muchachos. ¿Cuánto tiempo tardó en casarse? Los días nada más. ¿Pero por qué? ¿Por qué el Señor nos enseña ese principio bíblico? Es nada más un ejemplo. Es nada más. ¿Quién le ha enseñado al mundo a romper eso como a nosotros nos ha enseñado? No, espérate. Primero tienes que pasar un proceso con ella. Primero ve, o sea, cuáles son sus... A ver qué estudió, qué no estudió. Había unos principios. Mira, primero, ¿es del pueblo de Dios o no es del pueblo de Dios? Sí, correcto. Eso Dios no los enseñó. Mucha gente no entiende. Oye, ¿por qué los judíos se casaban nada más entre ellos hasta la fecha? ¿Pero por qué Dios lo hizo? Oye, por cuidar la sangre, por cuidar... Eso es basura religiosa y basura orgullosa. No, es por los principios divinos. Para hacernos entender a nosotros. El primer principio para casarte ¿es o no es del pueblo de Dios? O sea, ¿es cristiano o no es cristiana? Se acabó. Si es cristiano, muy bien, estás protegido por los principios divinos. No es cristiana, estás desprotegido. Tú y él, todos. Entonces, lo primero ¿es cristiano? ¿Es del pueblo de Dios, sí o no? Rebeca sí es. Perfecto. Segundo principio. O sea, él se casó sin verla, Yetro. Nada más le dijeron, no, es que es una buena sierva de Dios. ¿Se casó sin verla? No. Claro, la vio, ¿verdad? Sí. ¿Le gustó o no le gustó? Sí. ¿Es malo que te guste? No. Pero es el segundo punto, no el primero. Es el segundo. ¿Sí? Sí. Ok, el primero es ese, ¿verdad? Sí, el primero es que sea del pueblo de Dios. Segundo, que te guste. Claro que te guste. Por supuesto. Muy bien. ¿Qué otra cosa necesitó para casarse? ¿Qué piensa, hermana Dulce? ¿Qué otra cosa necesitó? Moy, ayúdale a tu ayuda idónea. ¿Qué otra cosa necesitó Isaac para casarse? Primero es del pueblo de Dios. Segundo, me gusta. Y... Piénsele bien. Sí. Moy, ayúdale. ¿Qué otra cosa necesitó para casarse? Gaby, ¿querías decir algo? Piénsale bien. ¿Algo? A ver. Que fuera aprobado. Nada. Nada más. Gracias, mija. Nada más. Nada más. Todo lo que me quieran decir es un rollo que ustedes han comprado de allá afuera. Por eso no se casan. Por eso no invierten. Por esa razón. Nada más. Nada. Oye, pero ¿y si no tiene tus mismos llamado? ¿Qué una pregunta? ¿Que Dios no puede hacer eso? Claro que puede hacerlo. Oye, pero si no tiene tu misma cultura, muy bien, pregunto, ¿que Dios no puede hacerlo? Claro que puede hacerlo. Oye, pero si no tiene tus mismos objetivos en la vida, ¿no? Pregunto, ¿que Dios no puede hacer eso? No puede cambiar los tuyos, ponerse. Dios no puede hacer eso. Dios puede hacerlo todo. Por eso, lo primero es que sea cristiano. Al revés, estamos amolados. Y hoy, muchachos, la gente inhibe en lugar de ser un catalizador. Cuando conocí a la mujer de mis sueños fue hace muchos años. Cuando la volví a ver, muchachos, yo no necesitaba el punto 1. Desde hace muchos años yo sabía que mi esposa era sierva de Dios. No necesitaba. Nada más necesitaba el 2. Desde que la vi, a pesar, dije, mi cuchi. Oye, ¿me gustaré yo? Pues quién sabe, porque seremos café con leche, pero bueno. ¿Qué más necesito? Entonces me acuerdo que me iba a casar ya con ella y entonces me dijeron, ¿pero por qué tan rápido? Inhibidores. ¿Por qué tan rápido? O sea, ¿por qué no pasar un tiempo? ¿Por qué no? Inhibidores. Muchachos, amados, se los digo, amados, lo quiero decir. ¿No se han dado cuenta
de que el mayor compromiso, el mayor acto de fe en la vida se llama casarse, pero es un acto de fe. Yo lo que tengo que descansar, ¿es cristiano? ¿No es cristiana? Ya, déjaselo a Dios. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Te gusta? Ya, ¿qué más quieres? Déjaselo a Dios. ¿Qué más quieres? ¿Quieres un proceso? Todo eso, no quiero alargarlo esto en un seminario de matrimonios, todo eso que tú me quieras decir ha fracasado en tu vida y en el mundo. No vengas con eso. Pero tu falta de fe y de confianza en Dios, porque seguramente Dios no puede hacer, ¿verdad?, de esa mujer más inteligente. Dios no puede hacer de ese hombre que quiera más a Dios. Dios no puede hacer Dios nada. Como Dios no puede hacer nada, entonces tú agarras y tú sacas tu perfil. ¿Y sabes cuándo va a cumplir tu perfil? Porque, muchachos, la vida no es más que un acto de fe, no de ver, no de vista, de fe. Compromiso. Compromiso. Jonás, ¿qué le faltó? Compromiso. Es lo que le faltó. Para su perfil, Nínive debía de haber sido destruida. Para tu perfil, hay muchos y hay muchas que no llenan el requisito para casarse. Para tu perfil. Inhibidores. ¿Cuántos de nosotros lo primero que pensamos siempre es, ¿por qué no? Oye, ¿se podrá? ¿Por qué no? No, es que no se puede por esto. Es lo primero que sale de tu boca. Porque es lo primero que hay en tu corazón. Abre los ojos, tú no eres culpable. Lo único que eres culpable es de no querer cambiar esto. Eso sí. De ser tan necia, tan necio, de no querer de cambiar tu manera de pensar. De eso sí eres culpable. Pero esas semillas te las sembraron y te han inhibido. Muchachos, el compromiso que requiere es, me gusta. ¿Qué ha pasado con mi Gaby 30 años? No me importa, descanso en Dios. ¿Quién soy yo? Oye, que si está, ¿qué me importa? O sea, que si es soltera. No, no es soltera, tiene 3 hijos. Ya Dios me aceleró el proceso familiar, hermano. De volada. Es la añadidura, hermano. Pero al final, o sea, para mí era dato. No era dato. ¿Cuántos tiene? Tiene uno, tiene todo un equipo de béisbol, no importa. O sea, eso es algo que Dios... A mí solamente, ¿es cristiana? Sí. ¿Me gusta? Sí. Pues ya estuvo. Vamos, es un compromiso. Yo me comprometo. Y se acabó. Pero tienen que ser catalizadores de la obra de Dios. ¿Ustedes creen que yo funcionaba igual solo que ahora acompañado? Nunca. Por supuesto que nunca. Pero querían inhibirme. Querían detenerme. Querían que el proceso de Dios se alentara o que se quitara. Eso ha pasado con tu vida. Con muchos de ustedes. En su vida personal, en su vida material. Muchachos, comprométanse con Dios y ya. No necesitan nada más, no sean tan orgullosos. En el mismo trabajo es lo mismo. Es lo mismo. Porque no te casas. Si tú no te casas físicamente es que no te casas con nada. ¿Sabes cuál era el problema de Jonás? Él no se casó, muchachos. Mentira. Él obedeció, él siguió una instrucción de Dios, pero la verdad es que no se casó. Él estaba esperando la destrucción. Él no se casó con el llamado. Insisto, muchos de nosotros estamos así. Gente que salen con cosas, la mayoría, perdóname, la mayoría. No, es que yo no sé si voy a estar en México mañana. Es que no estás hoy, compadre. Es que no estás. O sea, es que yo no sé si el año que entra estaré. Hijo, es que no estás. O sea, ¿a ti te gustaría eso que dijera tu esposo? A ver, imagínese usted, hermana Claudia, que un día Julio dijera, es que yo no sé si el mes que entra voy a estar aquí en... Oye,
¿Qué le diría? Mijo, toma tu Uber, es más, me lo dejas, te vas a patita y ahí te ves. O sea, ¿cómo de qué? ¿Cuál compromiso es ese? No estás casado, no están casados. ¿Cómo quieren, muchachos, si no están casados? El trabajo, mija. Yo siempre le dije a mi hija, a Gaby, tengo 3, realmente tengo 5 muchachos, 3 aquí presentes. Le digo a Gaby, mija, cásate con la empresa en la que estás, pero cásate es cásate. Cásate. Lo clásico, ¿qué dice el mundo? No, siempre escucha otras opciones. Aquí está, yo siempre le he dicho, muchacha, no hagas eso, mija. Eso se llama deslealtad en tu corazón. No hagas eso. No, mantén una vela prendida siempre. Lo clásico, todo el mundo lo dice. O sea, porque todo el mundo lo dice, los cristianos también lo decimos y lo aconsejamos. ¿Sí? ¿Así te gustaría? ¿Que tu esposo mantenga una velita prendida? ¿A ti te gustaría con esa manera de pensar? Date cuenta lo que hay aquí adentro. Date cuenta. ¿Y tú crees que Dios no lo oye? ¿Cómo te va a mandar? ¿Cómo te va a mandar a tu esposo, a tu esposa? ¿Cómo te va a mandar a tu iglesia? ¿Cómo te va a mandar a tu familia? Si muchos de nosotros tenemos nuestras velas prendidas, sin compromiso, como Jonás, en un estado de confort, y nos convertimos en inhibidores, lentamos la cosa, en lugar de catalizadores. ¿No estás cansado, cansada de inhibir los procesos de Dios en tu vida? ¿No estás cansado de que todo se alargue en tu vida? Abre los ojos, hombre. Abre los ojos. Sea un catalizador de Dios para ti mismo.